sea, de verdad que lo mío, para que el plano se mantenga recto, no es ni normal. Porque toc. Hola entrefoqueros, bienvenidos un día más a Entrefocos. Yo soy Josemi y hoy vengo a hacer una afirmación indiscutible. Y es que El Príncipe de Egipto es una de las mejores películas de DreamWorks. ¡Punto! Y se acabó. No hay discusión. Os pongo en contexto. Yo en mi trabajo, no sé por qué, pues me dio por escuchar hace bastantes días ya la banda sonora del Príncipe de Egipto. Entonces, en una de estas, cuando Robert me dijo, pues oye, ¿qué te apetece ver hoy? Dije, El Príncipe de Egipto, evidentemente. Y me dijo, pues mira, oye, hace muchísimo tiempo que no la veo. Y, o sea, creo que desde pequeño. Y dije, pues ya está. Digo, vamos a verla, vamos a disfrutárnosla, porque además es que es una maravilla de película. Y de verdad que cuando empezamos a verla, la reacción de Robert fue: tienes que hacer un vídeo de esto. Y dije, efectivamente, tengo que hacer un vídeo de esto. Lo primero, porque ya nos conocemos. Sabéis que he estudiado historia, más concretamente historia del arte. Lo segundo, porque soy un grandísimo apasionado de Egipto desde pequeño y he leído la Biblia desde hace mucho tiempo. Desde pequeñito me la leían y mi historia favorita posiblemente era el Éxodo, era la historia de Moisés. ¿Cómo no iba a hablar yo de esto? Ya quitando los aspectos técnicos, de que la banda sonora es increíble, de que cada fotograma parece un cuadro, porque es que además mezclan los dos tipos de animación, la 3D y la 2D, y eso es una belleza de ver. El Príncipe de Egipto nos adapta la historia de Moisés, no es la historia real, no es la historia como cuentan los textos bíblicos, y eso iremos un poquito más adelante, sino que nos hace una adaptación tan bonita, tan respetuosa de esa historia, que es piel de puntos. Lo primero que nos presenta la cinta es la esclavitud del pueblo hebreo en Egipto. Pero aunque eso esté bien representado en la Biblia, históricamente no hay ninguna referencia, no hay ningún ejemplo, ¿vale?, que nos diga que había tantísima esclavitud en Egipto. ¿Que había esclavitud en Egipto? Sí. ¿Que estaban obligados a construir pues monumentos como pirámides, templos y tal? Sí, pero no. O sea, que posiblemente hubo esclavos construyéndolo. Pues sí. Que la mayoría de las personas que se dedicaban a construir esos monumentos eran obreros libres y pagados. Pues también. Que muchas veces más antiguamente, cuando no se sabía ciencia cierta, había mucha leyenda negra de, claro, no, es que los templos o las pirámides las construyeron esclavos. No, las construyeron obreros cualificados. Igual que la matanza de los niños por parte del Seti. O sea, a ver, nos estamos centrando en un periodo histórico que, si no me equivoco, es la 19ª dinastía, con Seti I y con Ramsés II después. ¡Ay, pensaba que lo había dicho mal! No, lo he dicho bien. 19ª dinastía. Y alguno me podrá decir, ¿pero cómo te puedes equivocar? Vale, este es mi libro de historia del Egipto faraónico de la carrera, ¿vale? Hay un montón. Hay chorrocientos. O sea, todo esto son reyes de Egipto. Así que mira, menos mal que por lo menos, pues en los importantes no me bailan las fechas. Pero de verdad, una de las cosas que más me repatea de esta película, o sea, tanto de esta como de Éxodo. De Éxodo muchísimo más, pero de esa no pienso hablar, porque con esa está todo mal. Es la forma de presentarnos a Ramsés II, que, o sea, de verdad, parece inútil. Posiblemente Ramsés II sería el faraón más grande que tuvo Egipto. Por favor, deje de representarlo como una persona carente de personalidad y totalmente plana. Que tenía sus cosas, porque tenía sus cosas, y aquí evidentemente tiene que ser el villano de la historia. Pero leñé. Volvemos que me voy, porque como os decía, durante el reinado de Seti I no hay ningún registro, ¿vale?, que diga que se mató niños de gente. Bueno, en este jaleo, de verdad, ahí tenemos a la buena Joquebed con su canasto y sus hijos Miriam y Aarón, que lleva al pequeño Moisés hasta el Nilo para dejarlo allí para que pueda ser libre. Que a ver, la escena del río, lo primero que me dijo Robert fue, joder, pues que sí, que sea libre y tal, no sé qué, pero es que de verdad, cocodrilos, hipopótamos, que si los barcos, que si todas las cosas. A ver, en la película nos da un poquito de dramatismo para que digamos nosotros, ¡ay, qué pena, qué peligro corre el niño! Bueno, en la historia bíblica lo deja al ladito de donde está la hija del faraón. Porque esa es otra, y si no recuerdo mal, no es la mujer del faraón Seti la que se encuentra a Moisés, es la hija del faraón Seti, la hermana de Ramsés, en realidad, la que se encuentra a Moisés.
Y es que en la historia bíblica Moisés y Ramsés no son hermanos, sino que, bueno, Moisés pues vive en la corte, es como una especie de sobrino de Ramsés, pero en realidad no es su hermano como se nos ve en la película. Es verdad que, oye, el conflicto entre hermanos, esa cosa, ese tal, pues oye, viene muy bien para la narrativa. Pero ya hemos dicho que esto es una adaptación y se lo damos por bueno. Total, que pasan los años, estos dos han crecido, se ve esa carrera de carros que no entiende nadie porque o sea, esos carros al mínimo golpe se han partido. Pero es muy guay porque vemos cómo han crecido juntos, cómo se ha creado pues esa hermandad de la que estamos hablando, que luego se pondrá completamente a prueba. Evidentemente, después de la bronca pasan muchísimas cosas, pasa un banquete y aparece uno de los personajes femeninos que de verdad a mí más me fascina desde pequeño, porque además es que es guapísima la tía, Séfora. Ella es posteriormente la que será la mujer de Moisés, pero no se conocen en un banquete y no se conocen en Egipto, se conocerán después, cuando Moisés huya al desierto en la Biblia, no en la película. Eso es una adaptación y una licencia que se han tomado. Antes Moisés pues descubre que es hebreo, descubre toda la verdad, se lo pregunta a su madre, se lo pregunta a su padre. En la película hay una de las mejores escenas de toda la película que a mí me encanta, que es cuando va pasando por los jeroglíficos, que está todo en 2D. Es increíble. Pero bueno, total, cuando ya se entera de que es hebreo, ya empieza a ver el sufrimiento de su pueblo, se entera de todo esto, para él es un trauma. Y pues bueno, durante una obra ve como un capataz egipcio está maltratando a un anciano hebreo y pues lo desvive sin querer. Moisés en ese momento huye de Egipto y ahí es en el desierto cuando se encuentra a Séfora y a todas sus hermanas que están siendo acosadas pues por unas personas que les quieren robar su pozo de agua y él las salva. Luego le llevan a él pues a su tribu, a su campamento, donde conocen a Jetro, que es el padre de Séfora y el padre de las hermanas de Séfora, evidentemente, que es gran sacerdote de Madián. Después de una canción increíble, de verdad, vemos cómo pues Moisés se está acostumbrando a su nueva vida de pastoreo en el desierto, que lo adoramos porque se pone tan guapo. Y es que cuando se deja barba y el pelo largo está potente, ¿eh? Pero ahora sin duda llega una de mis partes favoritas, que es cuando Dios le habla por medio de una zarza ardiente a Moisés. Y es que lo que le dice está bastante bien representado con lo que le dice en la Biblia y tiene una curiosidad muy bestia. Ahora mismo no recuerdo quién es el actor que le da voz a Moisés, pero cuando quisieron crear la voz de Dios, dijeron que no querían que sonase gutural, que sonase fuerte, potente, pues como se ha representado a Dios siempre, ¿no? Con una voz súper profunda y tal. Así que remezclaron voces de hombres, de mujeres y de niños, pero esto no salió bien porque parecía pues satánica, y decidieron que el mismo actor que le daba la voz a Moisés le diera la voz a Dios. ¿Para qué? Para crear una conexión entre ellos y como si Dios le estuviese hablando desde su interior. ¡Magnífico! Después de esto, evidentemente, se lo va a contar a su mujer y ahí tenemos un maravilloso ejemplo de pareja maravillosa y divina y estupenda, que es: si tú vas a liberar a tu pueblo, yo voy contigo. Así que se van a Egipto y como en la historia bíblica, pues convierten un bastón, un cayado en una serpiente. Los magos del faraón hacen exactamente lo mismo y aquí se empiezan a desencadenar todas y cada una de las plagas que Dios mandó a los egipcios para presionarles y para castigarles por la esclavitud de su pueblo. Aunque en esta adaptación, y evidentemente como le tenían que dar el protagonismo a Moisés, se nos deja en un segundo plano, una pena la verdad, a la figura de Aarón, el hermano mayor de Moisés, que en la Biblia él es el que realiza los prodigios, mayormente, y él es el que, por ejemplo, pues transforma el agua del Nilo en sangre, y muchas veces es el que habla. Pero claro, tener al protagonista de la película callado 30 minutos, pues como que no. La escena de las plagas de verdad es una de las más sobrecogedoras, porque es que, o sea, tú lo ves, o sea, estás viendo ese sufrimiento, como por favor, en esa época podemos hacer una película así en animación, que luego, claro, dices, es que esta no es una película para niños, porque no lo es. La única pega que tengo es que me las podrían haber puesto en orden. Pero bueno, eso es cosa mía. Después de todas estas plagas y antes de que llegue la última y la más dura, Moisés va a ver a Ramsés
Ramsés sigue endureciendo su corazón y sigue endureciendo su alma y le dice que Nanai de liberar a los esclavos, porque es que no, porque es que me da igual lo que hagas. En ese momento Ramsés pronuncia una frase que se le atribuye a Dios en la Biblia y es, así en reglas generales, se oirá un alarido por toda la tierra de Egipto como no lo ha habido y como nunca lo habrá. Y eso es simbólicamente precioso, es como si Dios estuviera amenazando a Ramsés por la misma boca de Ramsés. Después de esto, por desgracia, llega la última plaga, la 12ª plaga, que es la muerte de todos los primogénitos de Egipto. Podemos ver cómo las advertencias de Dios de matad a un cordero, embadurnar con su sangre las jambas y el dintel de vuestra puerta para marcar una señal a ese ángel de la muerte para que no pase a vuestras casas. Esa escena, con ese silencio, es tan creepy, de verdad. Evidentemente, después de todo y roto por el fallecimiento de su hijo, de su primogénito, Ramsés deja libre al pueblo de Israel y dice, mira, iros ya de aquí porque no os quiero volver a ver. Y aquí técnicamente empezaría la huida de Egipto de todos los hebreos que llegan hasta el Mar Rojo. ¿Pero iba a ser tan fácil? No, porque claro, en esa elipsis que tenemos desde que Ramsés le dice a los hebreos que se marchen hasta que llegan al pie del Mar Rojo, vemos que ha cambiado de opinión y que va con todo su ejército para deshacerse del pueblo hebreo. A lo que Dios evidentemente dice Nanai y crea una columna de fuego, como un tornado, para proteger y para separar a los egipcios de los hebreos. Pero en la Biblia es un poco diferente. Y es que, aunque la columna de fuego existió y se describe en la Biblia, pues no estuvieron un ratito al lado del Mar Rojo, sino que estuvieron varios días, a los que Dios les protegía por la noche con la columna de fuego y por la mañana con una nube, con una columna de nube, como con un viento, y era espantoso, para que los egipcios no pudieran pasar. Pero claro, esto tiene que seguir avanzando y la única forma de avanzar es que Moisés abra el Mar Rojo en esa escena, con ese agua tan bien animada, con ese momento de estamos pasando todos. Vienen los egipcios detrás. De repente estamos viendo, no sé si no es una ballena, es un pez más grande, porque eso es un pez enorme. Toda la vida, todo lo que hay, eso es súper tenso, porque claro, tienen a los egipcios a esto. Pero el pueblo hebreo logra escapar, las aguas del Mar Rojo se cierran, engullendo a todo el ejército egipcio, solo dejando libre y a salvo a Ramsés. Es verdad que claro, a partir de ahí ya todo feliz, todo estupendo, y se nos enseña como último plano a Moisés bajando del monte Sinaí con las tablas de la ley. Lo que no sabemos es si fue la primera o la segunda vez. Espera, pero ¿cómo primera y segunda vez? Sí, es que no hubo solo unas tablas de la ley, sino que hubo dos. Cuando llegan al monte Sinaí y Moisés sube, los hebreos están cansados, han perdido la fe y deciden crear un becerro de oro para empezar a adorarlo, porque no hay representaciones del dios hebreo. ¿Qué pasa? Que cuando Moisés baja con las tablas de la ley, ve todo el percal, se cabrea y estalla las piedras de las tablas de la ley contra el suelo. Lo que pasa es que cuando vuelven a pedirle perdón y todas estas cosas y Dios pues ya se relaja un poco, dice venga, sube otra vez y te doy otras. Pero eso ya es una historia muchísimo más larga del Éxodo, y es que de verdad pasan un montón de cosas en esos 40 años que se pasan vagando por el desierto. La verdad es que está muy bien. A ver, la película, os lo vuelvo a decir, como adaptación es maravillosa, magnífica, la quiero. Posiblemente era una de mis favoritas de pequeño. Y de verdad, la esencia está. Pero si os podéis acercar a la historia bíblica del Éxodo, estaría muy guay, porque vas a entender muchas cosas, vais a entender muchísimos momentos que nos narra la película y es bonita de leer. Tiene cosas porque ya sabemos que el Dios del Antiguo Testamento es muchísimo más violento y muchísimo más vengativo, pero oye, que para acercarse a estas cosas y para tener cultura de todas las cosillas que podemos ver en las referencias y podemos ver en la vida, está muy bien. De verdad, yo recomiendo muchísimo que leáis ese trocito.
Y hasta aquí, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Recordad que podéis darle like, comentar y compartir con todos vuestros amigos y activar la campanita de notificaciones para no perderos ninguno de los vídeos que tanto Robert como yo subimos al canal. Y si sois nuevos en esta familia entrefoquera, recordad darle a suscribir para seguir viendo nuestros vídeos y para formar parte de esta grandísima familia que estamos creando en este canal. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao!